Buenos días a todos. Otra vez volvemos a presentar un desayuno del IAF, del Instituto Argentino de Ejecutivos en Finanzas. En esta oportunidad nos va a acompañar Martín Litwak. Martín, les voy a tener que leer el currículum de Martín porque realmente es un tipo muy preparado. Él ha escrito 2 libros y no sé si me va a permitir o me va a retar por la infidencia. Nos comenta que está por el tercero, que ya le falta muy poquito por terminar el tercer libro. El primer libro trata de cómo, la temática es cómo los ricos protegen sus activos y cómo los ciudadanos a pie podríamos imitarlos. Y el segundo libro habla sobre los paraísos fiscales y sobre los infiernos fiscales o tributarios, un libro muy interesante, yo lo he leído, la verdad que escribe además muy claro Martín, por lo cual se los recomiendo. Él es abogado, su especialización es la planificación patrimonial internacional y la estructuración de fondos de inversión. Él es fundador de Untitled, antes conocida como Litwak and Partners, y actualmente es el CEO de la compañía. Bueno, Martín además da varias capacitaciones, puntualmente ha estado dando un curso muy interesante en el SEMA, así que también eso recomendado para todos. Desde el IAF les recuerdo que nosotros tenemos nuestras actividades de capacitación, tenemos el curso de asesor financiero certificado, que es un curso bastante interesante y completo, que aparte otorga la idoneidad para quienes quieren desarrollarse en el rubro financiero, la idoneidad de CNB, y después puede ir acrecentando su conocimiento a través del CEFA o del CIA, que son el Certified International Investment Analyst, un curso bastante completo, exigente, y que tiene un nivel internacional para quien quiera también desarrollar actividades fuera de Argentina. Ya habiendo hecho la presentación y habiendo pasado un poco la información del instituto, le damos la bienvenida a Martín para que se sume a la charla. Hola Martín, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Muy ¿Cómo buenos días. estás? Bien, muy bien, te agradezco enormemente que nos estés acompañando. La verdad que para el instituto es un orgullo tenerte, es un honor. Desde ya te pido disculpas, lo hicimos levantar temprano, Martín no está en Argentina, Martín está en Estados Unidos, así que lo hicimos madrugar un poco más, y encima, en día feriado. Decí que está lejos, porque si no me como un reto acá o un chirlo. Así que doblemente agradecido, Martín, por la predisposición y el esfuerzo que le pones. Sé que estás con agenda re que te apretada, y la verdad que tenerte acá o que nos haya dedicado tu tiempo es una satisfacción, es un honor para nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un placer. Ya me terminé de despertar, así que no hay problema. Listo, ya está. Ahora avanzamos con el día. Y nada, acá las órdenes para conversar un rato. Para mí siempre es un placer ir a Córdoba, y ahora, aunque sea a la distancia, puedo llegar. Es uno de mis viajes preferidos cuando voy para Argentina. Y bueno, la verdad que hace 2 años que ya no puedo estar. En general voy para julio de cada año, solía pasarme algunos días por Córdoba. Y ahora ya desde 2019 que no fui, así que espero poder el año que viene sí volver a la rutina. Bueno, 2022 te esperamos acá, ¿ah? Con un asadito en el IAF, y por ahí te tenemos en vivo y en directo en alguna actividad. Va a ser un gusto. Ningún problema, ningún problema. Para mí un placer. Bueno, Martín nos va a contar un poquito de cuáles son las alternativas que hay para la estructuración de figuras, para la planificación patrimonial de las familias, de las empresas. Es un especialista en la materia, tiene mucha casuística en el lomo, lo cual lo hace mucho más atractivo todavía. Así que, bueno, Martín, cuando vos quieras arrancar, el asistente sabe que puede, a través del chat o del question and answer, ir haciendo preguntas, y después después de que Martín nos cuente un poquito de distintos detalles, vamos a empezar a hacer la ida y vuelta de preguntas con él, así satisfacemos todas las consultas. Dale, me parece bien. Sí, mi idea era justamente eso, o sea, estar a disposición
para consultas o dudas o cuestiones que pudieran surgir. Les comparto un poco una especie de introducción, simplemente para que estemos todos en la misma página y sepamos de qué estamos hablando cuando hablamos de planificación y demás. Mucha gente tiene una tendencia a igualar planificación patrimonial con planificación fiscal. No es lo mismo, son conceptos relacionados. Si queremos, se puede decir que uno es el género y otro es la especie, si se quiere, pero no es lo mismo. Entonces, planificar no es siempre bajar impuestos o reducir, digamos, impuestos o eludir impuestos o algo por el estilo. Muchas veces tiene que ver con otras cuestiones. Y de hecho, a medida que el mundo va tornándose un infierno tributario todo, digamos, y eso en Argentina lo tenemos muy claro, cada vez es menos la motivación fiscal en comparación con otras motivaciones, digamos. Entonces, ¿qué es planificar o qué es planificación patrimonial? Esencialmente, planificación patrimonial es determinar con qué estructura jurídica yo voy a poseer cada uno de los activos que entregan mi patrimonio y de qué manera los voy a transmitir a las próximas generaciones o a los beneficiarios. Eso es en líneas generales lo que significa planificación. Por supuesto, cuando tengo o parte de mis activos o parte de mis beneficiarios en el exterior, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con derecho internacional privado y la planificación patrimonial se vuelve, digamos, planificación patrimonial internacional. Ahí no solamente tengo que ver las limitaciones o las formalidades o las reglas de mi país, sino las del resto de los países involucrados. Ahora, normalmente hay 4 o 5 objetivos grandes, comunes de planificación, donde yo puedo subsumir casi cualquier preocupación de los clientes nuestros, digamos. El primero es, volviendo al tema anterior, bueno, ¿de qué manera optimizo mi carga fiscal? Perfecto. El segundo es cómo resuelvo cuestiones sucesorias, cuestiones familiares, cómo hago que el activo vaya a la persona que yo quiero que vaya de la manera más rápida y más barata posible. El tercero es cómo protejo el patrimonio de acciones de terceros. Es decir, yo ya gané todo este dinero, o tengo este activo, tengo una profesión por ahí riesgosa, o tengo un accidente, o tengo algo, y van a ir contra mi patrimonio. ¿Cómo hago para que parte de mi patrimonio esté ya protegido? Los últimos 2 temas tienen que ver con privacidad, cómo mantengo la privacidad en un mundo cada vez más transparente, más allá de cuál sea nuestra ideología al respecto, cómo protejo mi privacidad, no solamente del fisco, sino del vecino, del familiar, del socio, cómo protejo mis activos desde ese punto de vista. Y el último es cómo logro una seguridad jurídica razonable, o sea, así como muchas países de alta tributación critican los países de nula o baja tributación, como se llaman ahora a las jurisdicciones offshore. Yo siempre digo que el problema no son los países de nula o baja tributación, son los países de nula o baja seguridad jurídica, donde las reglas cambian todo el tiempo. Y qué mejor momento para pensar esto hoy en Argentina, cuando no sabemos quién termina como presidente hoy, en definitiva, o quiénes son los ministros, o qué va a pasar en noviembre. O sea, ese tipo de crisis políticas generan incertidumbre y generan falta de seguridad jurídica. Lo mismo cuando te ponen un impuesto como el aporte solidario. ¿Es constitucional? ¿No lo es? Bueno, va a demorar varios años en saberse y eso genera inseguridad. Entonces yo prefiero armar algo donde ese impuesto o cualquier otro cambio del gobierno no me afecte. Entonces, básicamente, una vez que entendemos los objetivos, le podemos agregar a la definición de planificar, que era decidir con qué elemento jurídico tengo cada activo, le podemos agregar una parte que sea de acuerdo o con la finalidad de cumplir con mis objetivos de planificación. Entonces ahí ya sé, ya completo un poco más. Entonces, para poder planificar un patrimonio, que by the way es una actividad 100% lícita, 100% legal, esto es algo que hay jurisprudencia tanto de Corte Suprema en Argentina como de Corte Suprema en Estados Unidos, donde se establece claramente que nadie puede obligar al ciudadano a estructurar su patrimonio de manera de pagar más impuestos, por ejemplo. O sea, la eficiencia fiscal está reconocida a nivel de Corte Suprema y eso nunca fue, eso es jurisprudencia vigente. Y de vuelta, no solo vigente en Argentina, vigente a nivel mundial. Entonces, una vez que sabemos que esta actividad, en qué consiste la actividad, cuál es su objetivo y que es algo totalmente lícito, lo que tenemos que tener en cuenta son las herramientas que existen a nivel global y a nivel local para planificar, que no son ilimitadas. O sea, son 4 o 5 herramientas que todos tenemos a mano
que algunos no usamos, que otros usamos, y que se pueden o no, digamos, combinar. Entonces, la primera herramienta, que es la más básica, que yo diría que es, yo siempre lo explico de esta manera, digo, en vez de pensar por qué hacer uno, deberíamos pensar por qué no hacerlo, y es el testamento. Un testamento es algo muy simple, muy barato, me permite hacer pocas cosas, pero me permite hacer algunas cosas, entre ellas dejar claro cuáles son mis herederos, entre ellas reducir los costos y los tiempos de una sucesión, y entre ellas disponer de la porción que puedo disponer, porque uno siempre se queda con ese latiguillo de que, bueno, en Argentina hay herencia, herederos forzosos y ilegítima, etcétera, y es cierto, pero aún cuando yo tengo hijos, tengo un porcentaje de ese patrimonio que puedo utilizar. Entonces, ¿por qué no utilizarlo? Por supuesto, de los objetivos que habíamos hablado antes, un testamento no me resuelve el tema privacidad, no me resuelve el tema seguridad jurídica, no me resuelve el tema impositivo. Yo no voy a decir al gobierno, no, miren, sobre este activo voy a pagar menos impuestos porque ya lo tengo en un testamento. No, no existe. Con otra estructura sí va a existir esa respuesta. Pero de vuelta, es mejor que nada. Lo mismo que temas médicos que nadie usa, como por ejemplo designar un curador anticipado para uno o para sus hijos. Cosas que son sencillas de hacer con escritura pública y que uno a veces no se da cuenta. La vida nos va llevando por un camino y por ahí uno está por ahí peleado con su pareja y cae en un momento, en un accidente y queda inconsciente y por ahí la ley lo que dice es que seguramente la pareja va a ser la curadora y uno no quiere eso, quiere que su amigo o su amiga o su hijo que ya es mayor, o su padre, estén en ese cargo. Entonces son cosas que uno no hace y que Argentina, por ejemplo, es uno de los países que permite, por instrucciones adelantadas, de establecer este tipo de cuestiones. Y es cierto que todo lo que es planificación nos pone en una situación donde no nos gusta pensar estos temas. Es decir, ¿por qué la gente no hace testamento? La respuesta más lógica es, y bueno, no quiero pensar que me voy a morir. Me voy a morir, todos nos vamos a morir, desgraciadamente, pero digo, nadie quiere sentarse a decir... Estadísticamente comprobado que al menos una vez en la vida te Sí, sí, morís. sí, sí. Bueno, digamos de vuelta, la probabilidad de morirse es 100%. Entonces, El tema es que no sabemos cuándo, Martín. bueno, Ahí es pero donde nos tenés que bajar. muchos clientes vienen y dicen, pero esto es textual, muchos dicen, che, si yo me muero, le digo, no, macho, si vos te morís, no. Cuando vos te mueras, ¿no? Hablar con propiedad, porque digamos, si no, no podemos planificar. Si no empezamos a poner los riesgos blancos sobre negro, es muy difícil. Entonces, morir te vas a morir, por ahí no vas a quedar incapacitado, eso es cierto, no todo el mundo queda incapacitado, pero una gran cantidad de gente a determinada edad empieza a fallarle un poco cuestiones emocionales y en vez de pasar por un juicio de incapacidad, que es algo bastante problemático y traumático, si no tuviera directrices adelantadas o avanzadas para nombrar un curador, sería algo mucho más sencillo. Igual no me quiero desviar mucho porque no es el foco hoy, pero todos los temas de salud mental son temas interesantes que tienen que ver con la planificación. Hablábamos antes de empezar la charla que todo lo que es planificación patrimonial tiene elementos de un montón de, de ramas del derecho. O sea, no es solamente impositivo, tenés temas de familia, tenés temas de derecho civil, tenés temas de sucesiones, tenés por supuesto temas de internacional privado y fiscales y demás. No es solamente un tema fiscal. Entonces, la primera herramienta es esa, la segunda, y no voy a profundizar en cada una porque nos vamos a ir por las ramas y además de vuelta, prefiero priorizar las dudas y preguntas que tengan ustedes hoy sentados en Córdoba, en la mayoría de los casos, más que yo ponerme a hablar de qué pasa en Perú con un trust, digamos, no tiene ningún sentido. Entonces, después del testamento tenemos las sociedades extranjeras, las típicas sociedades offshore y no tan offshore, en definitiva, pero son sociedades consideradas fuera del país donde yo resido. Tengo si es un poco más compleja la familia, por ahí en vez de una sociedad puedo armar un fondo de inversión como vehículo de holding, de tenencias. Tengo los trusts, que son los fideicomisos, que pueden ser en algunos casos locales y en otros extranjeros. No, no todo tiene que ser extranjero, no todo es made in USA. Hay cosas que por ahí Argentina tiene herramientas que están buenas, teniendo en cuenta, por supuesto, que yo uso herramientas 100% argentinas, no voy a resolver el tema de la seguridad jurídica. Por ahí resuelvo el tema impositivo mucho mejor, o sea, mucho más eficiente. Para que quede claro, tener un patrimonio en Estados Unidos con una sociedad anónima argentina y declarar al fisco una sociedad anónima argentina que una sociedad en Delaware. Bueno, pero hay un costo en materia de seguridad jurídica que uno tiene que evaluar. Nosotros siempre tratamos de ayudar a los clientes a tomar decisiones. No somos nosotros los que tomamos las decisiones. Y no es una sociedad en BVI y las Virgen Americanas no tiene por qué ser mejor que una sociedad en Argentina. Simplemente son vehículos diferentes que apuntan a objetivos diferentes. Y después del trust tenemos en algunos países estructuras de seguros, en Argentina eso está prohibido. Y finalmente lo que siempre decimos, la herramienta última de planificación
cuando nada nos conforma, es la mudanza internacional. Es decir, si yo veo mis objetivos de planificación, analizo los riesgos a los que estoy expuesto, analizo todas las herramientas y ninguna me da tranquilidad, que ese es el objetivo último de planificación, dar a los clientes tranquilidad, y si no lo logro, bueno, está la mudanza internacional. De hecho, no es casual que en estos momentos haya récords de emigración de Argentina a tanto Uruguay como Estados Unidos como España, entre los países más buscados. Y de vuelta, la gente no se va tanto por un tema fiscal, sino que se va por un tema de falta de futuro del país y una serie de cosas que pesan más, en definitiva, que lo fiscal. Entonces, ¿de qué va a depender qué herramienta yo elija? Va a depender primero de mis objetivos. De vuelta, si yo tengo un cliente que se sienta frente a mí y me dice, no me importa nada el tema sucesorio, no me importa nada el tema privacidad, no tengo gente con la cual estoy enemistada para proteger mis activos de un juicio, lo único que me importa es el tema tributario, que por supuesto que pasa, y bueno, entonces si te importa el tema tributario y estás en Argentina, te quedan dos opciones, o tres, como yo dije en el momento por redes sociales: traste irrevocable, mudanza internacional o vaselina. Punto. No hay otra. Entonces no me voy a poner a hablar de un testamento con un cliente que me dice que lo único que le importa es el tema tributario. Por ahí más adelante, el mismo cliente entiende que hay que hacer otras cosas para otros objetivos, pero si te importa solo lo tributario, no tiene mucho sentido armar una sociedad que va a ser transparente fiscalmente, armar un testamento y demás. Entonces, los objetivos, el país donde vive la persona que está planificando, el país de destino de las inversiones, cómo se compone la familia, qué tipo de activos tienen, son los que van a determinar qué es lo que uno arma. Por ejemplo, cuando uno dice, mira, mi principal activo es una empresa familiar, no es lo mismo que, o un campo, no es lo mismo que el que dice, no, mi primer activo es una cuenta en Suiza. O sea, un activo líquido es muy fácilmente estructurable y un activo real o ilíquido es mucho más complicado. Entonces, esas son otras cuestiones que van a determinar qué es lo que uno hace. Y dos o tres conceptos más y cierro y vamos a las preguntas. De vuelta, mucha de la gente empieza a planificar por un tema fiscal o un tema económico. Te dicen, bueno, yo hoy estoy pagando tantos impuestos, quiero pagar menos, vamos a planificar. Y está bien, o sea, en ese caso es muy simple la cuenta que uno hace. Cuando el cliente le pregunta, ¿vale la pena planificar el patrimonio teniendo en cuenta solamente el aspecto fiscal? Bueno, fácil, vos decís, ¿cuánta plata tenés? Tengo $50.000. Y no te va a convenir. Lo que armes, si está la plata en Estados Unidos, $50.000 no paga impuesto a la herencia. Lo que armes te va a costar un porcentaje, 2-3% de lo que tenés en el banco, con lo cual, como están las tasas, va a ser más caro planificar que no planificar. Desde ya con fideicomiso no vas a hacer. No estás pagando tan altos impuestos por esa plata. No vale la pena. Tengo 2 millones. Sí, no, tenés 2 millones. Ya con un trust te vas a, en vez de pagar $50.000 por año de bienes personales, vas a pagarle $10.000 al trustee. Obvio que te conviene. Ahora, como dije antes, el único parámetro no es el tema impositivo, y la planificación patrimonial está recomendada en un montón de situaciones. Si tengo alguna persona que es incapaz o vulnerable, sin llegar a ser incapaz de entre los herederos, si vivo en un país con mucha inseguridad jurídica o inseguridad real, si tengo una empresa familiar, si tengo herederos que tienen diferencias entre sí, no me refiero a peleas, sino me refiero por ahí diferentes edades, diferentes domicilios, diferentes madres o padres. Todas esas cuestiones hacen que esté recomendado planificar, aunque sea un costo. Y eso que la gente tiene que entender muchas veces. O sea, cuando uno va a comprarse un auto, no dice, che, ¿cuánto me ahorro con el auto? Uno va y se compra el auto porque el auto le cubre una necesidad. Y parecía que con la planificación uno tiene que convencer al cliente que es más barato planificar que no planificar. Y no, a veces no es más barato, a veces es más caro, pero hay que hacerlo igual. Entonces es algo que hay que de alguna manera lograr que los clientes vayan cambiando el chip, porque todo en la vida tiene un costo. Parecía que de vuelta, el cliente que paga un pasaje en business, que tiene un auto caro, que se va de vacaciones, que está suscrito a un montón de cosas, después quiere que esta parte sí le salga gratis. Y no, la verdad que no es gratis, salvo que de vuelta tengas una fortuna muy grande y que el ahorro sea más grande que lo que estamos pagando. Pero hay un montón de situaciones donde está recomendado planificar. Yo escribí hace poco una columna para Infobae donde hablo del cuándo, porque mucha gente habla de qué es planificación y en qué consiste, qué es planificación y en qué consiste. Y está ok, pero el cliente tiene que explicar cuándo. ¿Cuándo tenés que hacer? ¿Cuándo está recomendada esa planificación? ¿Cuándo está recomendado que vayas y consultes con tu abogado o tu contador de confianza? Che, ¿qué hago con esto? Y creo que es bueno tener muy claro eso. Último tema. Tendencias. Estamos digamos,
de vuelta, hoy por hoy la planificación patrimonial no es meramente un tema impositivo. Nació como un tema impositivo, porque hace 200 años no había problemas de privacidad y de filtración de datos informáticos, no había gente viviendo en diferentes países, en general la gente vivía, nacía, vivía y moría en el mismo lugar. Entonces, las demás cuestiones, quizás con la excepción de la parte sucesoria, pero los demás objetivos de planificación no estaban. No había temas de privacidad, no había temas de protección frente a la inseguridad jurídica, y no había mucho patrimonio internacional. Si bien eso es cierto, con el tiempo fue cambiando, y hoy por hoy la mayor parte de los clientes que vienen a nuestra oficina, más allá de quejarse por los impuestos, que por supuesto de todos nos quejamos, la mayor motivación tiene que ver con la inseguridad jurídica y con la falta de privacidad, con la exposición. Y hoy por hoy la tendencia, desde que cayó Trump y subió Biden y tuvimos la pandemia, y el mundo está como está, bastante setentoso en algunas cosas, hay una tendencia hacia una transparencia global muy fuerte. Ya había empezado, pero Estados Unidos siempre se había mostrado contrario a esta tendencia. No solamente por Trump, Estados Unidos tradicionalmente siempre estuvo sentado en la mesa de la OCDE, pero con sus objetivos propios. Nunca estuvo llevando la agenda global de intercambio de información. Hoy sí lo está haciendo activamente. Y otro tema es la falta de competencia fiscal, que va a generar una suba de impuestos. Es decir, todo este impuesto global mínimo impuesto global a las empresas y además no es tan importante lo que determinen en cuanto al porcentaje, porque casi todos los países ya tienen ese impuesto, pero sí lo que está haciendo es limitar la posibilidad de los países de competir fiscalmente, y eso genera un impacto hacia la suba, como hubo de vuelta en los años 60, 70, hasta Reagan, Thatcher en los 80, que originaron unos 40 años de competencia fiscal, de baja de impuestos a nivel global. Olvidémonos de Argentina por un segundo, pero en los últimos 40 años la tendencia fue hacia la baja de impuestos, y yo creo que ahora va a empezar la tendencia hacia la suba de impuestos de vuelta, así como tenemos de vuelta inflación y demás a nivel mundial. Olvídense Argentina de vuelta, que es un mal ejemplo para la inflación, pero si sacamos Argentina, igual el mundo tiene más inflación ahora que hace 5 años. Y el mundo va a tener más impuestos ahora que hace 5 años, y el mundo tiene más transparencia ahora que hace 5 años. Son todas cuestiones que tenemos que tener en cuenta a la hora de planificar. Y lo último en serio que digo es, hay que tratar de pensar con apertura mental, digamos. Repetir lo que uno lee en los diarios o en los eventos que organiza la OCDE o el G20, o mismo institutos fiscales demasiado pro fisco y pro impuestos, que los hay, y no me estoy refiriendo a Argentina puntualmente, es peligroso. Yo creo que cuando uno escucha frases como, por ejemplo, hay que subir los impuestos a las empresas, que los ricos y las empresas paguen su fair quote o su fair share de los impuestos. Dos datos les comparto, dos conceptos. Primero, las empresas no pagan impuestos. Las empresas son simples intermediarios entre los fiscos y las personas. Los que pagan impuestos son las personas. Las empresas, no existe el impuesto. ¿Cómo? Lo trasladan en la factura, correcto. Exactamente. Las empresas son intermediarios, son cobradores de impuestos, pero los que pagan impuestos son las personas. Con lo cual, esa cosa que vamos a subir el impuesto a Google, empiecen a entender que Google no lo va a pagar. Lo va a pagar el que compra servicios de Google, que somos nosotros que pagamos Gmail todos los años, no sé, $14, lo va a pagarlo ahora 17. O sea, el impuesto lo vamos a pagar nosotros. Entonces tengan cuidado que estamos apoyando, porque en esta agenda globalista es muy simpático decir, no, que suban impuestos, que Microsoft, que Google, etcétera, que Apple, pero ninguno de esos va a pagar impuestos. Punto 1. Y el tema de los ricos, que también es muy simpático, que paguen los ricos, que paguen los ricos, que paguen los ricos, ya pagan los ricos más impuestos. Digamos, si uno se fija solamente en Estados Unidos, porque hay estadísticas muy transparentes, y sacando datos del IRS, o sea, no datos que yo me invento. Ayer estaba mirando los datos para hace 2 años. El 50% más pobre de Estados Unidos aporta, o sea, paga el 21% de los impuestos, y cubre, o sea, paga del 21% de sus impuestos y cubre el 3% del gasto público de Estados Unidos. 3%. El 1% más rico paga el 41% del gasto público de Estados Unidos. Y en promedio paga mucho más impuestos. Entonces, los ricos pagarían más impuestos aun cuando hubiera un flat tax, como hay casi en Australia y casi en Paraguay, porque hay 2 brackets nada más. En ese caso igual pagarían, pero desde ya que un sistema progresivo como Estados Unidos, donde el más rico paga 37.9 y el más pobre paga 0 o 10, depende, realmente esos ricos ya pagan. Entonces,
es importante entender eso. Las empresas no pagan impuestos y los ricos ya están pagando más. Entonces vengan con una idea más nueva para modificar el sistema tributario, porque seguir repitiendo estas cosas, que una es falsa y otra ya pasa, no tiene demasiado sentido. Y hoy hay una tendencia mucho hacia eso y lo vamos a seguir escuchando cada vez más. Primero fue la excusa de la pandemia, ahora termina la pandemia y va a subir seguramente el calentamiento global de vuelta, esa serie de cosas que van a significar más impuestos, más Estado y la culpa es de los ricos. Entonces hay que tener cuidado de dónde se pone uno a analizar las cosas, en definitiva. Nada, eso quería compartir a modo de introducción y de poner un poco de algunas cosas más en claro, Nico, pero a las órdenes para cualquier pregunta o tema que quieran que expanda un poco más, digamos. Vos sabés que anteayer salió una foto de un evento de recaudación de fondos de una chica con un vestido blanco. Ocasio Cortés. Sí, digo, le está picando a Martín esto por algún lado porque El año que viene voy a ir ahí con una remera alegórica. está bien, está bueno. Che, bueno, a ver, vamos a empezar a ordenar un poco las ideas. Yo te voy a hacer algunas preguntas que nos están llegando por el chat. Y por ahí algunas preguntas que yo te las voy a plantear como muy el llano, que suenen sonso, a ver si sirve también para el que está del otro lado de la pantalla. Me voy a agarrar de una de las preguntas que llegan para desglosarla en distintos detalles de ese concepto. Me preguntan si una persona física, una persona humana, que reside en Argentina y que tiene una cuenta bancaria en Estados Unidos, o si tiene una cuenta broker, donde esa persona es el único titular, en caso de esa persona que muere, si debe pagar impuesto a la herencia y en qué porcentaje. Y ahí le preguntes, ¿a partir de qué monto? Depende en qué activo está y cuál es la escala del impuesto a la herencia llegando para el no residente no americano, llegando al más 1 millón. Bueno, primero una aclaración, no es si se muere, sino cuando se muera. No, a ver, el tema es muy buena la pregunta. En Estados Unidos hay un impuesto a la herencia que es distinto para extranjeros que para nacionales en cuanto a el mínimo no imponible. El mínimo no imponible para americanos es muy alto, es el más alto de la historia en este momento, lo subió Trump a 11 millones y medio. 11 millones. 11 millones y medio, para un matrimonio son 22 millones, realmente, digamos, prácticamente no lo paga nadie ese impuesto en Estados Unidos. Ahora, para el no residente, un poco porque el mínimo no imponible es muy bajo, $60.000, y por ignorancia lo estaría pagando mucha gente. Entonces la IRS cobra impuestos de la herencia al extranjero más que al nacional. Entonces, por arriba de $60.000 no hay una escala, sino que hay una alícuota que es 40%. Digamos, si yo tengo $100.000 sobre 40, voy a pagar 40%. O sea, es un impuesto muy caro para no estructurarse y muy fácil de resolver porque una simple sociedad extranjera se resuelve. Entonces, yo tengo una cuenta bancaria de $500.000 y fallezco, sobre 440 voy a pagar 40%, estamos hablando de $200.000 prácticamente, y con una sociedad que me sale $1.500 por mes, en Panamá, en Islas Vírgenes, en Uruguay, en Argentina inclusive, lo evito ese impuesto. Claro, la sociedad muere. Claro, exactamente. ¿Sobre qué pago? Bueno, de vuelta, la otra forma de evitar el impuesto es invirtiendo en activos que no estén sujetos al impuesto. Lo que pasa es que ahí necesitamos un broker, un banquero que tenga conocimientos, digamos, legales, si se quiere, y nos asegure que no voy a invertir en ese tipo de activos. Que tiene dos problemas. Primero, que el banquero se equivoque. Quizá tres problemas. Segundo, que la ley cambie, porque puede cambiar. Y tercero, que por ahí esas inversiones no son tan buenas desde el punto de vista de rentabilidad. Entonces, ¿por qué limitarme a inversiones que no son buenas? Por eso es mejor poner una estructura arriba y listo. Ahora, yendo a la otra pregunta que habían hecho sobre qué activos pagan, hoy por hoy, digamos, los activos más importantes que pagan son las acciones americanas. O sea, yo tengo un portafolio donde tengo Apple y Google y American Airlines, todo eso paga impuesto a la herencia. Si yo tengo activos en Estados Unidos, un inmueble, oro, dinero efectivo, arte, todo eso paga impuestos. Y si tengo dinero, digamos, en efectivo en cuentas de brokerage, pago impuestos. No en cuentas bancarias, una pequeña diferencia que no tiene mucho sentido, pero yo tengo en Wells Fargo $1 millón en cash, no pago, y si tengo un Wells Fargo Advisor, que es el broker, ese mismo $1 millón paga impuestos. Con lo cual, siempre la sugerencia, salvo que el monto sea cercano al mínimo no imponible, es tratar de armar alguna estructura que por otro lado me va a facilitar dos cosas más.
el intercambio de información cuando se haga entre Argentina y Estados Unidos solo va a aplicar a cuentas bancarias de título personal, o sea que no va a aplicar a una sociedad. Y por otro lado, el tema sucesorio también lo puedo resolver muy fácilmente a nivel de la sociedad. Entonces, tengo dos ventajas adicionales si uso una sociedad para resolver el tema de impuesto a la herencia. Bien. O sea, lo que pagaría impuesto a la herencia para el no residente no americano es lo que tiene domicilio en Estados Unidos, a excepción del cash en una cuenta banco comercial. Entiendo que las letras del Tesoro americano también Correcto. quedan fuera, pero el inmueble, la acción, el ETF e inclusive el fondo de money market dentro de Wells Fargo, como vos decís, está grabado por impuesto a la herencia a partir de $60.000. Sí, Viene el fondo de money market no, y por eso lo que siempre la gente, uno le dice, mira, si vas a tener efectivo en cuenta de brokers, tenerlo en money market, que es lo mismo que efectivo, son cash equivalents, pero no hay impuesto, y si lo tenés efectivo sí tenés el impuesto. no está grabado, perfecto. Y ahí, independientemente del estado en el que vos estés haciendo la inversión, es impuesto federal. Federal, sí, 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 100%. Y en el caso de un fallecimiento, el IRS te debita directamente, si vos no vas y lo pagas, te debita o te vende la propiedad y se cobra. Y te da el, Sí, el saldo. digamos, el tema es que ni siquiera es tan sencillo como eso, porque generalmente lo que pasa es que las cuentas terminan bloqueándose hasta que uno hace el pago, si es que no lo hace. Entonces, por ahí encima de todo, te ligás un año de cuenta bloqueada sin poder operar. Bien. Y si en la cuenta broker, donde yo quiero tener acciones que son americanas, tengo dos cotitulares y entre los dos sumamos $100.000. Eso queda, le queda 50 y 50 a cada uno, por lo cual evito pagar o sea, evito superar el mínimo no imponible. Sí, ¿Cómo funciona? en general sí, digamos, si vos abrís una cuenta a nombre, no sé, de marido y mujer, por ejemplo, y tenés $100.000, es 50 cada uno, pero no te olvides que en algún momento uno de los dos va a fallecer y el otro va a heredar esa cantidad seguramente, y ahí volvemos a tener problemas. Lo traslada para adelante, digamos. Exacto. Bien, perfecto. Y en el caso de que, porque se escucha mucho, de armar una sociedad en Estados Unidos que sea la dueña de por ahí la cuenta o es la dueña del inmueble, a veces se pierde eso. ¿Cuál es el objetivo de armar una SRL, una LLC? Eh, ¿Cómo también queda grabado, digamos? Más allá de que tenga una cuenta broker, la LLC es porque está radicada en Estados Unidos, que también le impacta el Sí, impuesto de la herencia. el tema con la del CIS puede ser hasta contraproducente si el objetivo es el impuesto a la herencia. Es decir, normalmente la LLC uno la arma en Estados Unidos para comprar propiedades por un tema de responsabilidad y por un tema de withholding en el momento de la venta. Pero si yo la uso además como holding de mis activos financieros o como holding de mis empresas o lo que sea, yo lo que estoy haciendo es poner a todo mi patrimonio que está debajo de esa compañía con domicilio en Estados Unidos. Entonces yo por ahí tengo, supongamos hacerlo fácil, tengo una cuenta en Suiza nada más de $1 millón y tengo una LLC como la dueña. Cuando yo fallezco con activos americanos, pues son acciones de la LLC. Entonces estoy pagando un impuesto de la herencia sobre una cuenta que no debería haber pagado. Entonces, si yo tengo en mi patrimonio una LLC porque tengo inmuebles, por ejemplo, que está perfecto y es una buena forma de tener los inmuebles, o mismo si invertí en Paraguay con una LLC, como decíamos antes, desde el punto del impuesto a la herencia americano, siempre es mejor una sociedad extranjera arriba de esa LLC. Siempre una extranjera fuera de Estados Unidos por el impacto del impuesto a la herencia, que es carísimo en Estados Unidos. Correcto. Para el no residente no americano, digamos. Correcto, así es. Bien, acá me preguntan también, si las LLC en USA permiten designar accionistas clase A y clase B para que el B reemplace al A cuando éste fallezca. Entiendo que es Mira, muy simple. el tema del A y B se puede hacer, la LLC se hace a través de un operating agreement, o sea, acuérdense que no es una sociedad, sino que es una, a ver, no es una sociedad anónima, sino una sociedad de personas, entonces se rige por un contrato que es el operating agreement, y yo en el operating agreement puedo decir que si hay accionistas de clase A y B, de hecho se ponen inclusive con los nombres, yo digo, el accionista, no sé, papá, y mamá tienen los votos, y si papá y mamá no están, los votos van para hijo 1, hijo 2, por ejemplo. Se usa de esa manera. El A y B es más para corporaciones, que puede ser Estados Unidos u offshore, es muy común en las BVI, para mí tener A y B y demás. Ojo con el tema de A y B. Ojo con el tema de A y B.
Cuando uno organiza el patrimonio a través de sociedades, tiene, digamos, al menos 4 opciones de estructuración del tema sucesorio. O sea, de vuelta, la sociedad uno la va a poner en general por un tema de privacidad, por un tema de seguridad jurídica y demás. Ahora, cuando uno, digamos, quiere resolver el tema sucesorio, tiene 4 opciones. Una es no hacer nada, que siempre es una opción, y en todo caso se pondrá esa sociedad en la sucesión que tiene el dueño de la sociedad. Si es blanca no hay ningún problema, si es negra crea algún problema adicional, pero en definitiva se puede poner en la sucesión. Esa es la primera opción, no hacer nada. La segunda es esto clase A, clase B, y ahora voy a volver a eso porque quiero responder la pregunta. La tercera es lo que se llama joint tenancy, que es una especie de condominio medio raro de derecho anglosajón, que genera que uno va siguiendo un cierto orden a medida que van falleciendo las personas. Y el último es hacer un testamento, como decíamos antes, sobre las acciones de esa compañía, que para mí es lo que se debería hacer en general, porque me permite mantener control de un momento, puedo cambiar los beneficiarios, tiene una serie de ventajas interesantes, además de privacidad y demás. Cuando voy a la AIB, ¿cómo funciona esto para los que no lo saben? Lo que se dice normalmente es, ok, papá y mamá, que son los verdaderos dueños de la compañía, son los que hicieron la plata y demás, tienen acciones clase A, tienen todos los derechos económicos, tienen todo el derecho de voto, y los hijos tienen clase B. El día que se mueren los dos, el último de la clase A, o las clase B se convierten en A, o las clase B empiezan a tener todos los derechos de las acciones clase A. ¿Qué pasa con esto? En los países que hay impuesto al capital gain, es decir, a la apreciación de valor, yo podría estar creando un impuesto sucesorio con esta estructura. Es decir, supongamos que la compañía tiene A y B y tiene $1 millón. Entonces, ¿qué significa? Significa que papá tiene acciones A por $500.000 que valen, mamá tiene acciones por $500.000 que valen, vamos a asumir que yo soy el hijo único de ellos, yo tengo acciones clase B que valen 0, digamos, pero las tengo ya. Ahora, el año que se muera el último de mi mamá y mi papá, mis acciones clase B van a pasar a valer $1 millón. La misma acción que valía 0 el ejercicio fiscal anterior, en este ejercicio fiscal vale $1 millón. Y eso en muchos países es capital gains. Ok, pasaste de Entonces, ten 0 a 1 cuidado con lo que millón no hagas. a impuesto a las ganancias por esa diferencia de $1 millón. Y si yo heredo, supongamos que yo tengo una acción de Apple que no vale nada, y el año siguiente vale $15. Y bueno, yo gané, si mi cartera apreció sobre, digamos, $15. Después hay que ver la ley de cada país, cómo se tributa eso, pero tengo una exposición a un impuesto que no tenía antes. O sea, ¿cuándo nace el hecho imponible? Digamos, si no vendo nunca, por ahí me Por salgo, eso, pero si en algún momento yo quedo atrapado, digamos. exacto, pero la contingencia la tenés en algún momento, digamos, en definitiva. Y en un país que no tenés impuesto a la herencia, parecería que no es muy inteligente hacer esto, digamos. ¿Tenés más o menos una idea de a partir de qué escalas patrimoniales conviene armar qué tipo de estructura, tanto para la planificación fiscal como para la planificación sucesoria? Mira, es lo que te decía antes, si vos vas a fijarte solamente en un tema de ahorro, tenés que terminar haciendo una comparación fiscal, es decir, es la única opción, porque yo te digo, no sé, tengo un hijo discapacitado y tengo $700.000. ¿Hago un trust o no hago un trust? Mirá, un trust va a ser un costo a ese valor, va a ser un costo. Pero ¿no tiene para vos más valor saber que tu hijo va a estar toda su vida protegido que dejarle a tu hermana decir, che, mirá, escúchame, a tu sobrino dale bola si yo me muero? Entonces, es muy difícil contestar, por eso te decía que es muy importante el cuándo, porque digamos, si vos vas al tema digamos, fiscal puramente, decís, bueno, listo, un patrimonio en Argentina con $1 millón ya vale la pena hacer un fideicomiso. ¿Por qué? De vuelta, pago 22.500 versus 10, vale la pena. Ahora, por ahí gente dice, no, pará, yo prefiero pagar 22.500 y controlar mi patrimonio a pagar 10 y que lo controle un tercero. Entonces, es muy subjetivo la respuesta. Sin ninguna duda que tengo un patrimonio de 5 palos, decir, vale la pena si ¿sabes qué? Pongo 2 en un fideicomiso y otros 2, bueno, pero yo lo que creo que hay que contestarla no desde lo monetario, sino desde las ventajas que me da la planificación para mi tranquilidad mental, que ese es el único objetivo, porque inclusive ayer charlaba con un cliente de mucha plata acá, que tiene unos trusts revocables, y siempre está la discusión de, che, ¿lo hacemos irrevocable, tenemos una ventaja adicional o no?
digamos, el consejo debería ser hacerlo irrevocable porque te vas a ahorrar mucha plata. Pero él te dice, mirá, ese es el costo que yo pago por estar tranquilo. Es revocable, yo lo manejo, no tengo a mi mujer que me rompa las pelotas con que estoy dando el patrimonio tercero, y yo estoy en paz. Es un costo muy alto en el caso de él porque es un patrimonio muy importante. Pero él decide correr, es como el que diga ahora, dice, mira, yo la verdad que estoy muy preocupado por Argentina, me iría a vivir al extranjero porque me ahorro un montón de impuestos, pero está mi papá, está mi hijo, no sé qué, prefiero quedarme acá. Y bueno, el costo de vivir en Argentina es pagar ese impuesto y hacerte cargo de esa inseguridad jurídica. Entonces es difícil, y no es que quiera evitar la respuesta, es que no, es muy difícil ponerle un número, digamos. Tailor-made, digamos, hay que hacérselo a medida de la situación del cliente. Sí, sí, la verdad que sí. Que a algunos le pesa lo emocional, a otros lo impositivo, a otros el poder, el perder el poder. Nosotros lo primero que hacemos cuando tenemos un cliente, insistimos en esto, y por eso hay mucha gente que no nos contrata y se va a Citco o a una panameña, a una compañía. Nosotros decimos, mira, yo para venderte un servicio, primero tengo una cosa diagnóstica que tiene un costo, que es 1 hora y media contigo para charlar sobre esto. Yo necesito que entiendas lo que es la planificación, yo necesito que me digas tus objetivos, porque si tu objetivo es puramente fiscal, yo puedo hacer un montón de cosas más, que si tu objetivo es otro, no me sirven, digamos. Entonces, entendiendo lo que el cliente necesita, recién ahí podemos pensar qué hacer, en definitiva. Bien, cuando vos hablas de diferencia de costo, teniendo en cuenta el exterior, si la tienes bajo una estructura de un fideicomiso, hablas de, puede ser un fideicomiso local, que es el dueño, o sea, el dueño fiduciario de ese patrimonio, podés armar los beneficiarios y ahí ya pasa a pagar por representación como una sociedad, a diferencia de la persona física. O sea, en vez de estar grabado en el 3 y pico, hoy estaría grabado en el 0,05, digamos, el 0,5, 0,5, perdón. Sí. Pero pagaría impuestos, bueno, la persona física también paga impuestos por rendimiento en el exterior, debería colocarse en activos que no le generen dividendos, digamos, Es que que por vayan eso acumulando. la planificación patrimonial, cuando el ingrediente impositivo es importante, y por supuesto que casi siempre lo es, por ahí no es determinante, pero es importante siempre, tiene que ser consistente lo que uno hace a nivel jurídico con lo que uno hace a nivel después financiero, o sea, dónde invierto, pues yo puedo llegar a tener una estructura muy eficiente en lo jurídico que después la destrozo con inversiones que no son eficientes, en definitiva. Acá en Argentina, la figura de una offshore, cuando vino después, te conoces el blanqueo, en el año 2016, es como que la toman como un vehículo de inversión. Sí. Entonces, la persona física, por más que tenga la dueña de la broker sea una offshore, queda grabado en cabeza de la persona física, tanto en bienes personales como en lo que es impuestos a las ganancias en el exterior. ¿Cómo subsanas ese? No, es que, a ver, yo me acuerdo en la época del blanqueo discutíamos mucho con contadores, sobre todo, que decían, los contadores decían al cliente, ya está, la offshore ya no sirve para nada, sacátela de encima, ya blanqueaste, ¿para qué querés la offshore? Si él se compra anual al vicio y tenían 3 Claro. inmuebles en Estados Unidos. Sí. Ahora lo que nosotros les decíamos a los clientes es, pará, está muy bueno escuchar al contador en los temas tributarios. Y la opinión del contador en los temas tributarios, que está explicando que esa sociedad es lo mismo que no tener nada, es correcta. Ahora, listo, ya eso lo tenemos como input. Ahora, una sociedad además tiene otros beneficios. Privacidad si hay un liqueo de información tipo Panama Papers, resolver la cuestión sucesoria de alguna manera, el intercambio de información cuando se dé entre Estados Unidos, con lo cual nosotros siempre dijimos que tenía sentido mantener la sociedad. De vuelta, quizá no para todos, quizá para los que tenían más de, no sé, $200.000 por poner un número, pero que tenía sentido, no por ser transparente había que eliminarla. Es decir, perdió una gran ventaja, por supuesto, gran ventaja, pero no es que es lo mismo tener una sociedad que no tenerla. Y nada, entonces lo que nosotros en época de blanqueo hacíamos esencialmente, o sugeríamos, era decir, bueno, ok, eliminada la sociedad si realmente es un patrimonio relativamente bajo y no tenés ninguna otra razón para tener una sociedad. Mantener la sociedad si es un patrimonio mediano, porque tenés ventajas adicionales. Y si es un patrimonio importante, quizás la sociedad portala a un trust, y ahí te evitas el impuesto a los bienes personales y demás, que todos sabíamos que iba a subir en algún momento.
Se aportan las acciones al fideicomiso, la traslada al patrimonio fiduciario. ¿Y ese fideicomiso argentino No, es o extranjero. radicado No, no, es extranjero? extranjero. Sí, es extranjero. Y De extranjero, hecho, nosotros lo que hacíamos en ese momento era, a ver, nosotros en el blanqueo no nos metimos mucho por dos razones. Primero, porque entendimos que era un trabajo más para contadores. Y segundo, porque era para contadores argentinos. Y yo estaba, primero, nosotros somos abogados, no somos contadores, y yo estaba en Miami, con lo cual meterme ahí no, digamos, no tenía mucho sentido, entre comillas, como un negocio, digamos, participar activamente en el blanqueo. Pero sí participamos en una, digamos, un par de decenas de casos cuando el cliente quería aprovechar el blanqueo para estructurar su patrimonio. Y nosotros en ese momento lo que decíamos, y siempre tuvimos una posición un poco más, al estar en el extranjero podíamos decir cosas que otros no podían decir, digamos, en definitiva. Y yo decía al cliente, digo, mira, yo no soy quien para decirte si tenés que blanquear o no tenés que blanquear. De hecho, lo dije en un momento en un programa de televisión. Si uno mira Argentina, no hay ninguna razón para blanquear, porque el próximo gobierno va a ser peronista, seguro, y los impuestos no están desapareciendo, y bienes personales no te pusieron en cero, lo bajaron a 0,25, no lo eliminaron, ojo, digamos. Si vos mirás el universo, mirás el mundo, lo que está pasando es que hay un intercambio de información cada vez más fuerte y es un buen momento para blanquear. Con lo cual, depende vos qué mires o qué priorices, tu decisión va a ser una u otra. Lo que sí te digo es que si vas a blanquear, este mismo año, 2016, sería bueno que te estructures sacando eso de tu patrimonio de vuelta, cosa de que en tu declaración jurada de bienes personales de 2015 y 2016 no varíe mucho. Hay una declaración en el medio excepcional por el blanqueo, pero si alguien agarra, ahora todos sabemos el blanqueo en ese momento, pero digo, lo agarras en el 2025 y agarras 15 declaraciones juradas y no va a haber grandes saltos y vas a tener un poco más de privacidad y de control sobre tus activos. Y en esos casos los clientes decían sí, esos fueron los que nosotros participamos asesorando, no tanto en el blanqueo, que a veces sí lo hemos hecho nosotros, pero muy contadas veces, sino en la estructura que acompañaba el blanqueo. estrategia de la estructura. Ahí justo viene una pregunta donde es así. ¿Inmuebles en USA solo con LLC o LLC más BVI? Yo he visto varios de que desarmaron la BVI por esto que comentas, quedaron con 3, 4 Bueno, inmuebles y ahí el error es que te quedó el impuesto a la herencia. del impuesto a O la sea, herencia. te quisiste evitar un costo de una anualidad, porque ni siquiera te evitaste un impuesto, o sea, te evitaste el costo de una anualidad y la contraprestación de eso, o la contracara de eso fue que asumiste el riesgo de impuesto a la herencia. Del Es un error. 40% por encima de $60.000 que con 3, 4 departamentos, Y claro. además, y además $60.000 es el límite en el mínimo no imponible. No se actualiza hace décadas en Estados Unidos y a nadie le importa. El mínimo no imponible para americanos se vive actualizando. Ese no. Entonces, $60.000 hace 20 años puede ir a un departamentito y dentro de 20 años más va a ser ni la cochera de un departamento de $60.000. Martín, danos una idea de, como para que la gente tenga una referencia de costos, digamos. Costos en estados del LLC, algunas sugerencias más o menos generales, costos de... Nosotros, a ver, sugerencia de Estados de LLC, yo te diría, de jurisdicción, yo te diría, si vas a usar para tener departamentos en Miami, digamos, o en Texas, o lo que sea, lo lógico sería usar un LLC de esa jurisdicción, de ese estado. ¿Por qué? Porque no se olviden que Estados Unidos es una confederación, donde cada estado es independiente en ciertas cosas, y para un banquero en Miami, tener una LLC de California o una sociedad de BVI o Argentina es lo mismo. Son compañías extranjeras que hay que registrarlas después en el registro de esa jurisdicción y es un quilombo. Entonces, se sugiere eso. Si uno va a armar una LLC para otra cosa, una cuenta bancaria, una compañía de trading y demás, y la privacidad es importante, entonces uno usa Delaware o Nevada o Wyoming, que son jurisdicciones que tienen mucha más privacidad que Florida como estado. Esos Costos, estados priorizan quién es el accionista en lo que vendría a ser el rentas del estado, digamos. no, no, A diferencia son estados, a ver, vos tenés acá, el LLC tiene dos roles, ¿no? O sea, tenés el manager, que sería el director, y tenés los accionistas, entonces, o los members. Entonces, todos los estados acá tienen privacidad en cuanto a los members. O sea, vos no vas a poder googlear quién es el member de una Florida LLC. Pero la Florida LLC te va a decir quién es el manager. Y si el cliente se puso ahí, bueno, es el principal error de principiante que pasa con las LLC. Vos a la LLC te ponen como nombre la dirección del departamento, lo cual es una estupidez, y como manager el cliente.
Y ahí tenés un problema. Entonces, la LLC para cualquier otro activo, yo la hago en Delaware en general, pero pueden ser otras jurisdicciones. Para inmuebles en Miami las hago en Florida, para inmuebles en otro lugar las hago en el lugar donde está. Normalmente eso tiene un costo de $1.000, $1.500, dependiendo de los servicios que uno contrate. Digamos, hay clientes que dicen, no, yo lo hago online y hago, bueno, genial, en online te va a salir $600, pero después vas a tener que hacer filings con los contadores, un montón de cosas que te hacen más caro, pero bueno, sí existe, anda a incorporate.com o corporate.com y la vas a poder hacer. Y en general las offshore están más o menos en unos $1.500, sea Bahamas, sea BVI, sea Panamá, todas más o menos, unas serán 1.600, otras 1.400, pero es básicamente eso. Bien, y las LLC tienen un costo en el estado en el que está, anual, de Sí, es un impuesto. costo bajo, lo que tenés es que cada vez tenés más filings que hacer, digamos. Entonces, normalmente uno tiene que pensar que una sociedad básica vas a estar pagando $1.500, $2.000 por año. Si tenés el contador que te hace algún estado financiero medio básico para que pueda usar en Argentina y te hace un filing que hay que hacer en Estados Unidos sobre digamos, actividad con sociedades vinculadas, que aunque esté cero hay que hacerlo y presentarlo y hay que tener una agente de registro que te paga la anualidad. Entonces, más o menos hay que pensar que alrededor de $1.500 va a estar pagando por eso. Entonces, si estás muy apretado, bueno, por ahí lo tenés a título personal, pero en general, quien tiene una propiedad acá, digamos, tiene que considerar eso en el costo de mantenimiento de la sociedad. Le va a salir más expensas que eso, en definitiva. Perfecto. Y lo que es offshore, igual, pero no presentas impuestos, no se presentan balances, digamos, es simple. Lo que hace Correcto. la administración, sí hay que mantenerla, que es lo que termina siendo el negocio de esas jurisdicciones, digamos, vender sociedades Sí, con sí, sí, por supuesto, por supuesto. el flujo que genera el mantenimiento de esa sociedad. ¿Hay alguna virtud que puede tener un Panamá versus un Islas Vírgenes Británicas o Seychelles? No, mira, hay temas, nosotros cuando consideramos qué jurisdicción usar, nos fijamos básicamente en seguridad jurídica. No es lo mismo un país, digamos, que tiene hecho anglosajón y apelación final a Inglaterra si hay un conflicto, que una compañía, que una jurisdicción latinoamericana. Digamos, yo en ese sentido prefiero trabajar con Islas Vírgenes y con Panamá, pero también tengo clientes por ahí que son grandes, que no saben inglés y que se sienten más cómodos con los documentos en español, entonces usas Panamá. O hay jurisdicciones donde está mal visto algo y otras cosas no. Por ejemplo, hay lugares donde Caimán suena más feo que BVI o una LLC. Por ejemplo, en España una LLC de Delaware será espantoso, la haces en Florida no tenés ningún problema. Entonces tenés que ver un poco dónde lo vas a usar para ver la imagen que tiene, no por el prejuicio del taxista o del remisero o del mozo, que no me interesa, sino de la autoridad fiscal, que a veces tiene también sus prejuicios que no tienen sustancia, pero bueno, los tiene. Entonces, ¿para qué voy a meter yo una sociedad que al cliente le va a ocasionar un poco más dolor de cabeza? Entonces, de vuelta, es privacidad, es cuánta información tienes que dar para incorporarla, hay varias cuestiones, pero normalmente uno usa lugares, en mi caso yo en general, mi mindset es, prefiero usar las vírgenes británicas a menos que haya una razón para no usarlas, y entonces me voy a otro lado. Pero bueno, hay diferentes proveedores con diferentes preferencias, digamos. Perfecto. Ahí preguntan también, ¿cuándo estimás vos que empiece a haber intercambio de información entre Estados Unidos y la Argentina? Entiendo que Estados Unidos firma con cada país un acuerdo particular que se llama FATCA. No entra dentro de... En realidad la FATCA es la ley global y el acuerdo se llama IGA, que es el acuerdo que implementa FATCA, digamos. O sea, FATCA es el parámetro que usa Estados Unidos y IGA son los acuerdos que firma con cada país. Hoy hay IGAs con más de 100 países en el mundo. Los IGA no tienen una connotación política para Estados Unidos. O sea, esa cosa de con Macri firman, con de Cristina no firma, esas son todas estupideces de alguien que no sabe cómo funciona esto, ¿no? La verdad es que Argentina no firmó con Estados Unidos porque los sistemas de AFIP no fueron eh, aprobados por la IRS 2 veces, digamos. La última fue, la primera fue en el gobierno de Macri y la segunda fue apenas asumió Fernández. Pero apenas se apruebe, se valide el sistema de AFIP, se va a hacer el intercambio. Para mí es un tema de tiempos. Yo siempre dije que no había que preocuparse, que mientras Trump estuviera no se iba a hacer, y eso se cumplió, porque Trump sí tenía una idea de no hacer esto, yo lo he hablado específicamente con gente del gobierno de él, y yo estaba muy tranquilo con eso, por eso cuando apareció Pratt Guy diciendo se firmó con Estados Unidos y mostró un tratado que no tenía nada que ver con lo que estaba diciendo,
traté de aclarárselo a la gente, que es un tratado que no tenía ninguna importancia. Pero yo creo que ahora sí estamos en un momento donde yo no diría que va a firmarse mañana, pero no veo ningún obstáculo para que se firme en los próximos 2 o 3 años, digamos. Yo creo que bajo la presidencia de Biden, no, de vuelta, no por un tema político, sino para poner un tema temporal, creo que es posible que la presidencia de Biden se firme finalmente unida con Argentina. Se firmó hace 2 meses con Ecuador, por ejemplo, y no porque ganó Lazo, se firmó antes de que ganara Lazo, cuando había riesgo de que gane un comunista empedernido. Entonces, no es un tema político, lo siga, y en algún momento se va a firmar. Yo creo que uno tiene que partir de la base que si uno está planificando un patrimonio, no para el año que viene, sino para los próximos 4 o 5 años, mínimo, y en general uno planifica por décadas, debería asumirse a que Estados Unidos tiene un intercambio con Argentina y punto. Porque si no, vamos a hacer cosas que vamos a cambiar cada 2 días. Perfecto. O sea, sí, ahí vamos a la transparencia fiscal a nivel global y creo que no van a quedar y van a ser muy mal vistos aquellos países que no participen de esta transparencia entre las AFIPs del mundo. Y para eso haber que armar estructuras pensando en que ya todo está arriba de la mesa y bueno, la estructura óptima en términos. No, hay una realidad hay una realidad, soy que interrumpa, hay una realidad que es que hay cosas que se podían hacer hace 10 años y eran totalmente válidas y legítimas y hoy no se pueden. Y hay que partir de la base que dentro de 10 años hay cosas que hoy estamos haciendo que no se van a poder hacer. Ahora vos fíjate que, por más que nosotros lo hacemos todos los días, pero vos imagínate, digamos, que yo tenga en Argentina 10 millones de dólares a nombre mío y agarre 5, los deje en el mango que estén, los ponga en algo que se llama Trust, que es en definitiva 80 páginas escritas en Word y firmadas, y que AFIP diga, hoy, es verdad, por esos 5 millones no pagas más bienes personales, es bastante ridículo. Entonces, ¿hoy se puede hacer? Sí, perfecto. Y sabemos cómo hacerlo, y sabemos qué AFIP pregunta, y sabemos qué contestar, y nuestros clientes están ahorrando un montón de plata con eso. Ahora, ¿se va a poder hacer eso igual dentro de 5 años? Yo no lo creo. Yo creo que se va a poder hacer, pero va a tener un efecto más bien sucesorio, pero no creo que tributario. Es muy probable que en algún momento la gente diga, bueno, paren un poquito. Aportes al trust, bueno, pagan impuestos a las donaciones. No te cobro por bienes personales, pero te cobro, no sé, 10% al inicio. Y hay clientes que lo van a hacer igual, van a decir, mira, te doy el 10%, pero no me tocas nunca más esto. No digo que no lo vayan a hacer, pero la forma en que está dando AFIP el tema es bastante ridícula. Ojo, Latinoamérica en general hace eso, es bastante ridículo, salvo en este momento Brasil, que es el único país que pone impuestos a las donaciones para los trusts. El resto de los países te permite que hagas un trust irrevocable, discrecional y que no pagues impuestos. Te vuelvo a decir, eso en Estados Unidos no funciona. Yo tengo un trust acá, irrevocable, y lo único que me beneficia es el impuesto a la herencia. Viene ganancias, tengo que pagar igual. ¿Qué es eso de no pagar ganancias porque lo puse en un trust? Ahora, de vuelta, Ahora, antes se la podía hacer, persona antes, paga el trust. de vuelta, preguntame de vuelta, pues decime de vuelta. ¿Paga ganancia en la persona física o paga el trust como figura No, jurídica? hoy lo que vos tenés es un diferimiento del impuesto a las ganancias y no pagás bienes personales. O sea, si yo agarro hoy $1.000.000, los pongo en un trust, soy residente fiscal argentino, yo legalmente, transparentemente y en blanco dejé de pagar bienes personales y empiezo a diferir ganancias. Dentro de 30 años lo reciben mis hijos y en vez de ese millón tengo 2 millones, bueno, van a pagar sobre el millón de ganancias que se fue acumulando el 35%. Pero mi patrimonio genera un montón de plata más porque no fue pagando ganancias mientras se las iba generando. Entonces, Correcto. es una herramienta súper potente para el contribuyente. Y es ilógico que la FIP y otros AFIS no se pongan sobre este tema. Y te vuelvo a decir, así como hace 10 años yo hacía una sociedad en Panamá con acción al portador y era perfectamente válida, y nadie me puede decir que estaba mal hecho y que era inválido, hoy no lo puedo hacer. Yo creo que lo mismo va a pasar con otras herramientas. Cuando hablas de trust irrevocable o de trust revocable, ¿cuál es la diferencia que hay entre uno y otro? Mira, más allá de cómo suena la palabra irrevocable, que suena como muy grave, la única diferencia real es esta. En un trust revocable, yo frente a la autoridad fiscal sigo siendo el dueño, sigo pagando por esos activos. De hecho, ni comunico que tengo un trust. Y me facilita la sucesión el día de mañana, porque el trustee va a dividir las cosas de la manera más eficiente que el gobierno, el Estado, digamos.
En el irrevocable, y el revocable yo por ende puedo revocarlo en mi momento, puedo decir, mira, puse $1.000.000 en el trust, lo quiero volver para mi patrimonio y listo. Total, como a la FIP no le cambia nada, no te dice nada. El irrevocable, yo estoy poniendo ese $1.000.000 para mis hijos y yo no puedo decir, me cansé, me aburrí, no me gusta más, que vuelva para mí. Puedo terminar el trust y que mis hijos lo reciban, pero no puedo decir que me arrepentí de lo que estaba haciendo, en definitiva. Esa es la diferencia entre uno y otro. Y es lo que hace que, dos cosas. Primero, no pague impuestos, porque de vuelta ya no es más mío, al yo no poder disponer de eso, no es mío, por más que yo al trustee le pueda dar indicaciones de qué hacer por afuera, por WhatsApp o por Telegram, digamos, pero no es mío, y eso implica que no pago impuestos y además que no me lo pueden atacar. Mañana yo no tengo ninguna deuda con nadie, pongo ese activo en el trust, mañana piso una vieja en la calle, me hace un juicio, eso no es parte de mi patrimonio. Claro, no es tuyo, no es más tuyo porque no tenés ni siquiera poder de decisión sobre el patrimonio. Hay un trustee profesional Correcto. Que se va a encargar de hacer lo que dice el contrato de fideicomiso. Exactamente. Exactamente. Bien. Ahí entran, ¿te ha pasado de clientes que entran con la duda sobre el trustee? ¿Quién es el trustee? Por supuesto, es un tema de confianza, como lo indica el nombre, y es un tema que hay que ponerle mucha cabeza. También existe la posibilidad de limitar al trustee a través de otros roles, como por ejemplo el asesor financiero, el protector y demás. Yo puedo hacer un trust donde yo mucho de las facultades las voy limitando y voy poniendo, che, mira, mi abogado de toda la vida, que es de mi confianza, que sea el protector y que supervise el trustee, y mi banquero que maneja esa inversión, entonces el trustee no tiene firma en la cuenta bancaria, el trustee de firma conjunta con el protector para algunas cosas, y lo voy generando de vuelta. Acordate lo que te decía antes, que el objetivo final de todo esto es dar tranquilidad a la gente. Entonces, vos tenés que hacerlo de una manera tal que el cliente pueda dormir tranquilo. Si el cliente va a estar intranquilo porque no sabe dónde está su plata, no tiene ningún sentido que haga una estructura como esta, digamos. En Argentina, con el último cambio que hubo en la ley, el fiduciante puede ser fiduciario. O sea, es una cuestión extraña porque puede tener las dos figuras, el fiduciante y fiduciario. Se puede ser administrado. En estos trusts no podés, digamos, porque no es que no podés, pero el tema es que se pierde el efecto tributario, digamos. O sea, acá la idea es que vos tengas un trust irrevocable, discrecional, con un trust independiente, y que vos como settlor, que es el que arma el trust, no puedes ser beneficiario, ni protector, ni financial advisor. Esa es la realidad de la estructura que te pide Argentina. O Argentina, México, Perú, no importa, digamos. O sea, la idea es que vos te desapoderes, o sea, que vos no estés manejando. De vuelta, la realidad es que vos por WhatsApp te sentás con el banquero, te sentás con el trustee y manejás todo. Pero en los papeles no podés estar manejando nada. No es más tuyo, en No definitiva. es más tuyo. No es más tuyo. En la otra figura, que vos tomas la decisión como administrador fiduciario, fiscalmente no tendrías Es el fiscalmente beneficio. transparente como las sociedades offshore, lo mismo. Lo que pasa es que se vuelve obviamente irrevocable el fallecimiento, pues ya no estás más, y ahí tienes una ventaja en la sucesión, digamos. Solo, digamos, cualquier persona. Nosotros cuando somos trustees, que lo somos, cuando es un trust claro y no hay mucha interpretación que hacer, en 2 semanas, 3 semanas se reparte. Y fíjate vos, no sé, el caso de, ayer estaba hablando con un periodista de La Nación, el caso de Maradona, que por supuesto tiene un montón de cuestiones interesantes para que estudie estos temas, no para su familia, evidentemente. Pero vos fíjate que Maradona se va a cumplir un año del fallecimiento, y todavía no tienen los activos divididos, como casi siempre pasa. Tenés un tema con la marca, que ahora hay un juicio, una decisión de jueces penales, que no son los competentes, en dársela a Morla, pero hay jueces civiles también entendiendo, es un tema que se va a dirimir probablemente en varios años. Eso si hubiera estado en un trust, hace un año que estarían disfrutando la plata de los herederos. Vos ya definiste el beneficiario, automáticamente se ejecuta la transferencia del patrimonio fiduciario al beneficiario. Porque, digamos, nosotros como trustees no tenemos obligación de cumplir con las normas de ningún país, salvo las normas del trust. Entonces, si vos me decís, mira, Martín, yo te pongo $1.000.000 y yo me muero, o cuando yo me muera, de ese millón le vas a dar 200 a tal persona, 200 a tal otra, 200 a tal otra y 400 a tal otra, yo no voy a andar viendo si es hija, si no es hija, si me hace certificado de cartera de heredero, si no. A mí lo que decís es, mira, si esta persona tiene 18 años, le gira $200.000, yo voy y le giro $200.000. Después se pelean entre ustedes si está bien hecho, está mal hecho, pero
Yo en 2 semanas, 3 semanas, como mucho, liquidé el trust. ¿Impacta el impuesto a la herencia si yo tengo un fideicomiso en Argentina con beneficiarios mis hijos y es dueño de una LLC que tiene 10 propiedades en Estados Unidos? No, porque ahí lo que está arriba de todo no es norteamericano. Ok, es la figura fiduciaria en Argentina, correcto. Correcto. Que es la dueña de la socia miembro de las LLC. O sea que ahí resolvería esa situación. Correcto. Sin necesidad de armar una estructura por ahí en el exterior también, si hay alguien que está pensando que... Sí, el único problema que tenés ahí es que le estás dando, digamos, digamos, le estás poniendo riesgo argentino a un patrimonio que está en Estados Unidos. O sea, el tema, la pregunta pasa por un tema de seguridad jurídica. Si mañana uno pensara que el gobierno argentino puede llegar a confiscar activos argentinos, no digo que pase, pero digo, bueno, estás dando le estás poniendo 10 propiedades que estaban súper protegidas por el derecho de Estados Unidos, lo estás poniendo dentro de Argentina. Claro. Ese es el tema. Ahora, si el cliente evalúa y dice, no, yo este riesgo me parece que no va a pasar, que es súper válido, sí, sin ninguna duda que un fideicomiso argentino, o de vuelta, o una sociedad anónima argentina arriba de toda estructura, le va a generar una ventaja tributaria muy alta. Bien. Acá tengo una consulta, no sé qué le va a poder contestar. Dice, tengo varios clientes que se arrepienten de haber blanqueado en el 2016. ¿Existe alguna forma de volver hacia atrás? Mirá, varias cosas, digamos. En primer lugar, habría que ver volver hacia atrás en qué sentido. O sea, yo puedo, si el activo es importante, armar, como dijimos antes, un trust y demás. No es volver hacia atrás, no es que va a estar negro el patrimonio, pero va a estar en un lugar donde no va a pagar impuestos. Entonces yo tenía $1 millón en una cuenta en Estados Unidos negra y la blanqueé y la pongo en un trust, el efecto es el mismo. Ahora, si vos me decís, no, lo que queremos es ocultar ese activo, pero no va a ser un trust porque no da el monto, la verdad que lo que yo veo, y no me voy a meter a asesorar en eso, pero lo que yo veo es, digamos, para patrimonios más chicos, es que la gente empieza como a gastar esa plata y a pasarla a cuentas de sociedades no declaradas, haciendo un pasaje de plata tratando de que no queden vinculadas las cuentas. Y después para patrimonios más grandes lo he visto, de vuelta, yo no lo hago, ni lo hice, ni lo haría, no por un tema, digamos, ético, sino por un tema de riesgo profesional, digamos, que no me interesa. Pero hay gente que armaron inversiones que después fueron fallidas. Yo decía, vamos de vuelta, tengo $1 millón, lo pongo en una LLC diciendo que es un proyecto inmobiliario en Estados Unidos. A los 2 años, digo, ese proyecto no se dio, la compañía quebró, les meto una demanda por 1 millón, termino transando por 200.000 y bueno, me quedan 200.000 blancos y 300.000 negros porque la LLC obviamente la mía no declarada. Que los perdí. Se me Los cayó perdí. la reserva. Ahí va. Pero requiere un andamiaje que tiene su complejidad. De vuelta, lo he visto en ciertos patrimonios, en cierta envergadura, se justifica estos costos y esperar 2 o 3 años para armar la estructura que sea solvente, pero tampoco es, me fui a Las Vegas, me gasté $1 millón y no es muy creíble. Por más que te compres el pasaje a Las Vegas y tengas prueba de que lo gastaste, nunca jugaste, es medio raro. Tengo un patrimonio de 1 millón, invertí todo en una LLC y lo perdí todos los 2 meses, también es raro. Ahora, de vuelta, si lo hago con tiempo, con paciencia y viendo los detalles, se puede hacer. Y asumiendo el riesgo para 100%. aquel que preguntó de que está sacando cosas de arriba de la mesa, sí. Vos sabés que te dé al pasado, cuando la gente blanqueó, clientes conocidos que blanquearon en 2016, sentían satisfacción de poder estar ordenados, sobre todo porque mucha gente sobre el patrimonio que ya pagó impuestos generados por sus empresas y que a veces hay que salir huyendo por esta cuestión de la seguridad jurídica que vos decís, Martín, ¿no? Por Sí, lo cual... digamos, en ese momento sí, a mí, digamos, la sensación que teníamos cuando hablamos con los clientes es decir, estoy cansado de llamar a mi contador para preguntar si tengo blanco para hacer esto, tengo blanco para hacer tal cosa, y como decir, bueno, ya está, tengo la plata, la uso. Lo que pasa es que de vuelta, la gente blanqueó quizás con la expectancia o la expectativa de que no iba a haber cambios tan bruscos, y la realidad es que Sí, 2 años más tarde, primero le pusieron impuesto a la renta a bonos que no debían pagar impuesto a la renta nunca, porque no es solamente, no nos pongamos acá a pensar que solamente es el tema del peronismo, o sea, mismo Macri no cumplió con sus promesas de no poner impuestos. sí, la renta financiera fue... La renta financiera fue de Macri,
el no eliminar, ellos te decían, eliminamos bienes personales progresivamente, pero nunca lo llevaban a menos de 0,25, con lo cual era muy fácil subir la alícuota, todos lo sabemos eso, fue una trampita. Ellos se Sí, sí. dejaron la puerta abierta para subirlo, bueno, lo subió el otro, digamos, en definitiva, pero si hubieran Sí, por eliminado bienes personales, Alberto hubiera tenido que aprobar una nueva ley de bienes personales que era bastante más complejo que subir una alícuota simplemente. Entonces, por ahí nadie pensó que iba a ser tan rápido y que se iba a cambiar tanto. Y de alguna manera hubo buena fe del contribuyente, decir, bueno, yo hago el esfuerzo, blanqueo y listo, y el Estado, por una vez más, no estuvo a la altura, digamos, de alguna manera. Pero bueno, ya hoy sabemos que es así, y yo creo que, digamos, otros blanqueos, algo que sean en varias décadas, no van a tener el éxito que tuvo que por contexto internacional y nacional fue el mejor momento que podía haber sido. Pero bueno, hay una suerte de traición de parte del Estado, digamos. así es. Preguntan, ¿a dónde se puede buscar información para leer, para aprender sobre estos temas? Yo le voy a mandar a leer tus libros. No, es que sinceramente no hay mucho, o sea, no hay mucho, y por eso yo escribí los libros, o sea, no hay Eso que mucho lo que reúne como reuniste vos, Martín, es difícil eso que vos estás haciendo. es que lo que pasa es que de vuelta te digo, la mayor parte de lo que vos vas a encontrar, tanto en redes sociales como en libros, es desde el punto de vista impositivo. Vos vas a encontrar tributaristas hablando sobre el fideicomiso, hablando sobre esto, pero no vas a encontrar ningún libro, no lo hay porque yo lo busqué y por eso lo escribí el mío, el primero, después escribí el segundo y ahora estamos en el tercero. No vas a encontrar un libro que te hable de todas las distintas aristas de la planificación patrimonial. Sinceramente, yo no pude, cuando escribía los libros, ir a bibliografía y decir, cito a este, cito al otro, o sea, no, son libros que los fui escribiendo de cero, de hecho tiene muy pocas citas, y son De libros de la divulgación. tuya, digamos, de la experiencia profesional. Sí, yo traté de reunir, y de hecho, digamos, traté de reunir, digamos, 20 años de experiencia, lo mismo que hago con el curso del SEM, o sea, es experiencia volcada a divulgar, pero es muy difícil encontrar este tipo de bibliografía. Realmente no hay. Hay algunos libros de Estados Unidos sobre el tema de Estados Unidos, pero los problemas son otros muchas veces y el sistema jurídico es otro. Entonces no es que no quiera recomendar, es que realmente no hay. Bueno, ¿cómo protegen los activos, sus activos los ricos y cómo imitarlos? Infiernos, paraísos fiscales, infiernos tributarios, son los dos libros que ya sacó Martín. Yo los recomiendo. Y bueno, y ahora viene el tercero, que debe ser una versión más completa todavía, que para antes de fin de año lo tenemos ahí en el mostrador. Vamos a intentar. Ah, Estoy con la presión de la editorial y todo, la verdad que es pero vamos a intentar. y El y tercero, ahora la sí. presión nuestra, ¿eh? No, igual el tercer libro es un libro que tiene que ver con planificación patrimonial vinculada a artistas y deportistas de élite. Es un libro más de nicho. Está bueno porque tiene muchos casos. O sea, digamos, hablé hace un ratito del tema de Maradona. Tenés Maradona, Messi, Ronaldo, Shakira, Britney Spears, Jordan, Vos Besos. hiciste cuando hubo ahora estos movimientos en los libros de pase en Europa, más que interesante, casi como lo que es el gobierno argentino, hiciste una observación entre el pase de Messi y a dónde fue, y el pase de Cristiano y a dónde fue, desde el punto de vista patrimonial y fiscal. Sí, 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 sí. A ver, Cristiano siempre fue una persona que manejó muy bien sus temas patrimoniales. eh, Más allá que tuvo un juicio con Hacienda, como tienen todos en España, pero digo, lo manejó bastante bien y siempre priorizó el pagar pocos impuestos. Yo lo había escrito en un artículo en su momento cuando se fue de España a Italia. Italia es uno de los países que tiene un régimen tributario diferencial para nuevos residentes fiscales. Francia no lo tiene. Entonces Messi entra y paga los impuestos que paga cualquier francés desde el día 1. Ronaldo, tanto en Italia como en Inglaterra, que existe también ese sistema, va a pagar muchos menos impuestos. Por ejemplo, en Inglaterra está el sistema que se llama non-dom, o sea, non-domicile, donde Cristiano va a pagar obviamente los impuestos por su salario, que no es la parte más importante de su carrera, ni muchísimo menos, pero por todos los ingresos que estén en el exterior y que no traiga a Inglaterra, va a pagar solamente 60.000 pounds por año.
para una persona que tiene un patrimonio de $500 millones, y que por ende debe tener ganancias de 50, 60 millones todos los años, solo de intereses de sus negocios, y más también, pero ponele 50, 60 millones, sobre esos 50, 60 millones solamente va a pagar 60.000 pounds, que es nada, en definitiva. En cambio, Messi va a estar sujeto al impuesto global a las ganancias de Francia, que es muy alto. Entonces, del patrimonio de Messi y de Ronaldo, que son muy comparables en cuanto a números, si vos fijas en Forbes o en otros lugares, son ambos patrimonios entre 500 y 600 millones de dólares en total. Messi va a pagar un 30% de las ganancias que genera a nivel mundial, o sea, si genera 50 millones, vamos a hacer ejemplo, 50 millones cada uno, sobre 50 millones que Messi genera va a pagar 15 millones, y sobre 50 millones que genera Ronaldo va a pagar $70.000. Claro, infernal la diferencia. Infernal. Ahí es donde hay que llamar, antes de alguno, si hay algún futbolista bueno acá atrás, llámelo a Martín antes de cambiar de club. O pregúntele a Martín y después elija. Es que el tema es, yo creo que obviamente la decisión del futbolista tiene que pasar por otros lados, pero lo que está bueno es que tomen las decisiones informados, simplemente. Porque no son moco de pavo, y sobre todo cuando vas llegando al final de tu carrera. O sea, ¿cuántos años más Messi va a ganar lo que está ganando ahora? No sé, podemos discutirlo. 2, 4, 6 no son, digamos. Entonces, cuando vas llegando a tu carrera, tienes que pensar este tipo de cuestiones, y tenés que pensar dónde vas a ir fijando tu residencia fiscal cuando te retires. Cosa que un deportista de deportes individuales, como un tenista, como un boxeador y demás, lo puede hacer del momento cero. O sea, empiezo a ganar plata, me voy a Monte Carlo, me voy a Bahamas, y punto. En cambio, Messi no puede irse a Bahamas ahora. Sí va a poder irse cuando se retire. Sí, sí, eso lo vemos, tenistas en Mónaco. Sí. Sí. Tenistas argentinos por allá. Pero bueno, Así así es la es. cosa. Bueno, Martín, te vamos liberando. Yo les Dale. recomiendo a todos que obviamente lean los 2 libros que Martín ya largó, que esperamos ansioso el tercero, que aparte me parece que va a ser divertido por todo el folclore que tiene el deporte. Cualquier consulta para con él nos pueden pedir los datos, con todo gusto. También pueden ir a la página, Martín tiene una página llamada martinlitvak.com directamente, y ahí van a tener los datos de contacto, un poco algunas cuestiones que él ha comentado acá. Y bueno, para vos, Martín, de vuelta, te agradezco enormemente. Perdón que te molestamos en un feriado. No, tranquilo. Lo hicimos a las 5 de la mañana. Él estuvo acá firme como rulo de estatua, no falló. Así que la verdad que muy agradecido, un honor para el Instituto Argentino Ejecutivo en Finanzas tenerte con nosotros en este desayuno de socios. No, un placer, estoy a las órdenes, y nada, seguimos en contacto. Excelente. Muchas gracias. Un abrazo, que estén bien. Gracias a todos por acompañarnos. Que tengan un buen día.